Segunda parte, la vida pública, apéndice. El misterio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los textos de Monseñor Marcel Lefebvre. El misterio de Jesucristo es tan profundo y extraordinario que parecería más natural adorarlo en silencio que hablar de él, pues podemos temer con mucha razón que nuestras palabras, lo mismo que nuestros pensamientos, sean muy pobres para expresar todas las riquezas encerradas en este santuario inefable que es Jesucristo. Jesucristo es Dios en medio de la historia. Y esta presencia de Dios encarnado en la historia de la humanidad no puede ser sino el centro de la historia, como su sol, hacia quien todo camina y de quien todo procede. Y si se piensa y cree que el misterio de la encarnación está ordenado al misterio de la redención, es decir, que Dios se hace hombre para salvar las almas, no hay ni que decir que sin Jesucristo no puede haber salvación. Todo acto y pensamiento que no sean cristianos carecen de valor salvífico meritorio para la salvación. Nunca meditaremos bastante sobre las riquezas del tesoro que supone nuestro Señor Jesucristo. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la samaritana. En medio de vosotros está, dice Juan Bautista, quien vosotros no conocéis, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dios Padre y Dios Espíritu Santo se manifiestan para descubrirnos el misterio de Jesús. Y al salir del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Y una voz vino de los cielos: Tú eres mi Hijo muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias. Y San Juan pudo decir: He visto al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él, y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, y yo lo he visto, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Jesús es realmente el Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Si este hombre es Dios, ¿qué abundancia de dones debe llenar su alma y su cuerpo? Que Dios mismo asuma esta alma y este cuerpo, que la tome como propias, hace que este hombre reciba atributos, derechos, dones y privilegios únicos, que superan todo lo que se puede imaginar. Tratemos de acercarnos a este santuario divino para apreciarlo mejor y adorarlo más perfecta y profundamente, y consagrarnos con entusiasmo y sin límites a su servicio. ¿Cómo no sentirnos llamados como los apóstoles, que lo dejaron todo inmediatamente para seguirlo? La primera gracia que recibe este cuerpo por estar unido a la divinidad y esta alma es única en toda la creación. Por su decisión eterna de unir a su persona divina un alma y un cuerpo, Dios Verbo comunicó a ambas criaturas de manera inefable y misteriosa su misma divinidad, en la misma medida en que ellas podían recibirla. Según la medida del vaso es que recibe la cantidad de agua. Así la divinidad es el agua que se derrama sobre estos dos vasos que son el cuerpo y el alma de Dios. Esta es la gracia que llamamos de unión hipostática, unión personal, que confiere a esta alma y a este cuerpo una dignidad divina. Todos los actos de esta alma y de este cuerpo serán divinos, atribuidos a Dios. Dios asume la responsabilidad de toda la actividad de esta alma y de este cuerpo. Cuidado con hacer una distinción entre nuestro Señor Jesucristo y el Verbo de Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios.
no hay otra persona en Él. Sin duda puede ser que nos cueste comprender esto, pero precisamente este es el misterio de nuestro Señor Jesucristo, que su persona misma, la persona de este hombre que vivió en Palestina, es el Verbo de Dios por quien todo ha sido hecho. Esta misma persona divina es la que asume esta naturaleza humana, esta alma que piensa, reflexiona y quiere de un modo humano, ya que nuestro Señor era un hombre perfecto, por eso poseía su alma humana. Es como Dios utilizando un traductor. El que habla es Dios, el sonido es humano, son palabras comprensibles, el modo es humano, pero la atribución es a Dios. Sus pensamientos se le atribuían a Dios, sus palabras se le atribuían a Dios, porque el único sujeto de atribución en nuestro Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, Dios mismo. Se trata pues del Verbo de Dios que está presente y que asume este cuerpo y esta alma. Es el Verbo de Dios y a esta persona es a quien nos dirigimos. Cuando se habla con alguien, se habla con la persona. Y la persona que se hallaba ahí era la del Verbo de Dios, por quien todo ha sido hecho y por quien todo ha sido creado. No cabe duda que los actos de nuestro Señor son diferentes, pues a veces manifiestan mucho más su divinidad, como los milagros, y a veces manifiestan mucho más su humanidad, como cuando duerme, o está cansado, o llora. Pero siempre lleva a cabo actos divino-humanos, si lo podemos decir así, pero hay que respetar la unidad de nuestro Señor, que es unidad profunda y perfecta. En Él no hay divisiones, en Él no está el hombre y el Dios que en cierta manera se oponen. No, nada de eso. Para eso la mejor prueba es que nuestro Señor, cuando habla de sí mismo, dice yo. El yo que usa nuestro Señor muestra claramente que en Él no hay más que un solo sujeto de atribución. Todos sus actos, todos sus pensamientos, todos los actos de amor que hace, todas sus actitudes, se atribuyen a aquel que dice yo. ¿Qué significa? Que se trata realmente de la única persona divina, puesto que solo hay una persona en nuestro Señor y todo se le atribuye a su persona divina. Su menor acto humano, incluso su más pequeña respiración, a decir verdad, es una respiración divina, atribuida a la persona. Yo respiro, yo, Dios, respiro de modo humano. No hay, pues, ninguna división en nuestro Señor. Y de esta presencia de Dios, de esta persona divina, ¿cómo podríamos decir que esta persona, que es el Verbo de Dios hecho hombre, no fuese el Salvador, el sacerdote y el Rey? Los tres grandes atributos que esta persona le da a esta criatura de Dios por medio de la unión hipostática y la gracia de unión. ¿Cómo pensar así que un solo hombre pueda ser indiferente a la presencia del Verbo de Dios entre nosotros? No es posible. Dios ha querido venir a vivir entre nosotros. ¿Quién puede decir, a mí me da igual, yo vivo mi vida, no tengo ninguna necesidad de nuestro Señor Jesucristo para vivir? Podrá permanecer indiferente ante el hecho de que Dios haya venido, haya tomado un alma y un cuerpo como el nuestro y haya vivido entre nosotros. No se puede imaginar. Y esto tanto más cuanto que ha venido entre nosotros para rescatarnos de nuestros pecados. Así, este hecho nos concierne a todos, porque todos somos pecadores. Ha venido para morir en la cruz, para redimirnos. ¿Cómo podría ser algo indiferente para los hombres? ¿Cómo puede alguien atreverse a comparar ahora a esta persona que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, con Mahoma, Buda, Lutero, etc.?
Un católico que tenga fe, ¿cómo puede decir cosas semejantes? ¿Cómo se puede hablar aún de religiones, todas las religiones y todos los cultos? Sobre este tema, es muy importante lo que dice San Juan, y que puede resumirse así. El que afirma que Jesucristo es Dios, este tal es de Dios. Y el que niega que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el anticristo. El anticristo, por consiguiente, es del demonio. San Juan tenía la fe católica, y es preciso sacar las consecuencias de lo que él dice. Basta con decir que solo hay una religión verdadera, la religión de nuestro Señor Jesucristo, y que las demás vienen del diablo y son el anticristo, porque niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y así se nos trata de intolerantes. ¿Qué queréis? ¿Volver a la Edad Media? Lo que nosotros queremos es sencillamente volver a la realidad. Nuestro Señor es Rey. El día que venga de repente sobre las nubes del cielo, todos dirán: ah, pues sí, Él es Rey. No creía que eso fuera posible. Sí, nuestro Señor es Rey y será el único, no hay otro. Pero la gente no acaba de convencerse. Es preciso que se restablezca su realeza en la tierra como en el cielo, porque en el cielo reina. Él mismo nos los dijo en la oración que nos enseñó, el Padre Nuestro. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en la tierra de igual modo como se hace en los cielos. Ese tiene que ser el objeto de nuestras plegarias y del ofrecimiento de nuestros sufrimientos y el objeto de nuestra vida. No debemos cesar hasta que se establezca el reinado de nuestro Señor. Un católico cuyo corazón no esté animado por este sentimiento profundo no puede ser católico ni fiel de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo a nuestro estudio, esta gracia de unión entre la naturaleza humana y la divina le confiere al alma y al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo una gracia santificante igualmente única en el mundo. Es tan abundante esta gracia que tiene que se convierte en la fuente de todas las gracias santificantes, que no son más que la comunicación de la caridad de nuestro Señor, del cual todos nosotros hemos recibido, como dice San Juan. Y esta gracia santificante produce en el alma y en el cuerpo de nuestro Señor efectos maravillosos. Esta alma, desde el primer instante de su existencia, recibió la visión beatífica, es decir, la mirada que tienen los santos de la divinidad. El alma humana de Dios disfruta durante toda su existencia, incluso en la cruz, de la mirada directa, sin velos, de la divinidad. ¡Qué misterio tan grande! Desde luego el de esta alma inundada de la felicidad más perfecta, pero al mismo tiempo en la cruz abrumada por el dolor y la tristeza. Curiosamente, por esto nuestro Señor solo podía tener la virtud de la caridad, porque tenía en su alma ya la visión beatífica, que hace desaparecer la fe, que es de lo que no se ve, y la esperanza, que es de lo que no se tiene. Pero Jesús ya veía y ya poseía a Dios. El cuerpo de Jesús poseía también dones maravillosos de milagro. Hubiera tenido que ser glorioso, como fruto natural de la visión beatífica. Un vaso que se llena mucho desborda, y así el alma de Cristo, tan llena de Dios, debería naturalmente haber desbordado a su cuerpo y haberlo llenado de su gloria. Pero por un milagro más, Jesús no manifestó la gloria de su cuerpo, salvo el día de su transfiguración
y de su resurrección. Todo el Evangelio manifiesta el poder del cuerpo de Jesús. Incluso durante su sepultura, el cuerpo de Jesús incorruptible permaneció unido a Dios, que le devolvió su alma y lo resucitó. La gracia santificante de Jesús es una fuente tan abundante y única de salvación que con razón lleva un nombre que es propio de nuestro Señor. Gracia capitis, la gracia de la cabeza, queriendo decir así que es la fuente de la cual recibe todo el resto del cuerpo. Todo lo que se refiere a la salvación, pues lo único que puede producir la salvación es la gracia santificante. Es la boleta de entrada al cielo, es ese vestido de bodas que el que no lo tiene, será arrojado afuera. Y la gracia santificante solo viene de nuestro Señor Jesucristo, que la posee toda en su cabeza y de quien todos nosotros hemos recibido. En lo que se refiere a la salvación, todo se refiere y todo vuelve solo a Jesucristo, al Hijo de Dios encarnado. No hay salvación fuera de nuestro Señor. Y por eso, sobre este principio de la gracia capital de nuestro Señor, se funda la acción de todos los que trabajan por la salvación de las almas. Toda acción que no tenga ninguna relación directa o indirecta con nuestro Señor es inútil y no sirve para nada en orden a la salvación. Puesto que los beneficios de la gracia santificante nos llegan por las manos de los sacerdotes y de la Iglesia Católica, procuremos no perder de vista que toda gracia y todo aumento de gracia nos viene de la fuente inagotable de gracia de Jesús, y no puede venir sino de Él, nuestro único Salvador. Esta realidad de la vida divina que Jesús comunica a nuestras almas y cuerpo debe ser para nosotros un motivo de acción de gracias incesante y una fuente de vigilancia activa, para no dejar que nuestras lámparas se vacíen, como las vírgenes necias. Meditemos y contemplemos el corazón traspasado de Jesús, del que brotan las fuentes de la vida eterna. Dijimos que el alma de Jesús poseyó la visión beatífica. También poseyó la ciencia infusa de los ángeles y la ciencia experimental de los hombres, y eso en el grado más perfecto que pueda concederse a la criatura angélica y a la criatura humana. Así, desde su primer instante, el Hijo de Dios encarnado pudo verlo absolutamente todo por su naturaleza humana en el Verbo divino que era el mismo, de manera que no hay nada que exista en el presente, o que haya existido en el pasado, o que deba existir en el futuro, ya sean acciones, palabras o pensamientos, ya se refiere a cualquier materia o a cualquier tiempo. No hay nada que el Hijo de Dios encarnado no haya conocido desde el primer instante de su encarnación por la naturaleza humana que se había unido hipostáticamente en el Verbo divino que era Él mismo. Estas realidades divinas realizadas en Jesucristo arrojan mucha luz a las relaciones íntimas y personales de Jesús con todos los espíritus creados en el cielo y en la tierra. Incluso en su alma humana, Jesús nos conoce a todos y en todos los detalles de nuestra vida, por su ciencia infusa y por su visión beatífica. Nada se le oculta ni como Creador ni como Salvador. Y este conocimiento genera un amor sin límites por las almas que se vuelven a Él, que se entregan a Él y cumplen su voluntad. Dios me conoce hasta la fibra más íntima de mi cuerpo y de mi alma y de mis pensamientos más recónditos.
el alma de Jesús desea ardientemente comunicarnos su gloria. Y por eso Jesús será el juez de todas las almas, como hombre. Este hombre vive más en el cielo que en la tierra, porque Él es el cielo. Su persona divina tiene todo poder sobre su alma y su cuerpo, hasta el punto de separarlos y reunirlos como y cuando Él quiera. Sí, cuando se dice Jesucristo, se designa al Hijo único de Dios, que siendo desde toda la eternidad con su Padre y el Espíritu Santo, el mismo, solo y único verdadero Dios, por quien todas las cosas han sido creadas, y quien las conserva y las gobierna como soberano Señor, este Dios se revistió en el tiempo de nuestra naturaleza humana, por lo cual es realmente hombre como nosotros, y sigue siendo, con el Padre y el Espíritu Santo, el mismo Dios que es desde toda la eternidad. Eso implica en su naturaleza humana y le asegura, en cuanto hombre como nosotros, privilegios de gracia en cierto modo infinitos, entre los cuales brilla primeramente su cualidad de ser el único Salvador de los hombres, y lo constituyen en cuanto hombre mediador único entre Dios y los hombres, sumo sacerdote, Rey supremo, profeta sin igual y cabeza de toda la asamblea de los elegidos, ya sean ángeles u hombres, que forman su verdadero cuerpo místico. Y para terminar, digamos simplemente que en el estudio de la psicología del misterio de nuestro Señor Jesucristo, tratamos un mundo del que nunca acabaremos de admirar todo lo que contiene, puesto que la eternidad entera transcurrirá en la contemplación y el gozo de conocer a nuestro Señor y su divinidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Que Dios nos dé la gracia de adentrarnos en el misterio de este corazón cada día un poquito más.